La vida es un cuento, contado por un idiota, lleno de ruido y de furia. Que no significa nada. El sonido y la furia, un programa no solo literario. ¿Te parecen muy caros los libros? En promedio salen 800 pesos. Pero si te suscribís a nuestra biblioteca El Sonido y la Furia, podés llevarte un libro todos los meses por solo 300 pesos. Además hay remeras literarias y descuentos en librerías. Visita nuestro Facebook y el link en nuestra descripción. Gracias por acompañarnos en esta aventura literaria. El Sonido y la Furia, el mejor podcast de literatura. Muy buenas noches, sean bienvenidos y bienvenidas al Sonido y la Furia. Hoy, en una jornada de absoluta lluvia, día indicado e ideal para hablar del conde más famoso de la literatura universal, Matías Pertini, quien les habla. Sean bienvenidos entonces y demos comienzo a un nuevo capítulo de este hermoso programa de literatura. Pull the string! Pull the string! Buenas noches a todos, y digo buenas noches porque la literatura sucede de noche, y nunca mejor dicho porque en esta ocasión vamos a hablar, como ya dijo Matías Pertini, de Drácula, el conde Drácula, la obra de Bram Stoker o Abraham Stoker, más famosa de terror y de vampiros del mundo. Es una locura lo que vamos a hablar hoy, pero como no estamos solos, como dijimos, no vamos a hablar nosotros dos nada más de Drácula, trajimos a una autoridad en el tema, de la literatura y el terror en este caso, que es al señor Pablo Martínez Burquet. Buenas noches, Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches a todos, muchas gracias por tan inmerecida presentación. Buenas noches, Mati, buenas noches, Luis Alexi, buenas noches a toda la audiencia. Y sí, vamos a hablar de el rumano más famoso, del conde más famoso, el conde transilvano, el conde Drácula, ese mito que se mete en los poros y a través de los poros llega hasta nuestro corazón para inquietarnos desde la niñez hasta nuestra adultez más actual. ¿Por qué este mito tiene tanta resonancia? ¿Por qué este mito nos sigue asustando? Porque es un mito que nos habla del otro que se apropia de mi flujo vital, de mi energía vital, en este caso, que es la sangre. Y ese otro es un otro que habla un idioma que no entiende, que no se entiende, un idioma que viene de otro lado, que tiene otras costumbres, que es distinto. Pensemos que el amigo Bram Stoker escribió Drácula y lo publicó hacia finales ya del siglo XIX, 1897, cuando se estaba terminando la edad victoriana, pero todo ese sistema de pensamiento, esa cultura de represión, de disimulación, de eludir la cuestión sexual, está presente en una novela que, además de contar una historia de miedo, cuenta las relaciones, la situación de la mujer, la invasión que experimentaban la nobleza inglesa respecto de nobles de otros lados, gente que venía con plata y ellos lo único que le quedaba era el lustre empobrecido de sus títulos nobiliarios, y las mujeres que empezaban a pedir pista para liberarse de toda esa represión. El conde Drácula es el epítome de el otro que nos invade, y ese otro que nos invade siempre nos da miedo, porque al final del día el otro es el miedo. Clarísimo y muy completo lo que nos mencionabas, Pablo. Pero antes de meternos en
en la novela de Stoker, que obviamente tiene muchísimos temas como ahí mencionás para ir tratando. Quería pensar un poco en cómo surge esta idea, de qué se nutre Stoker para confeccionar un personaje tan complejo, tan perfecto y que tiene y que perdura al día de hoy, alimentando desde películas, series y demás, y más libros también que han salido. Digo, es un personaje de esos que se crearon y se quedaron y se quedarán por los siglos de los siglos, pero digo, ¿qué materiales utilizó para poder crear este personaje, no? Sé que hay una historia de un rey llamado Vlad de Transilvania, que era Vlad de Draculea, justamente del año 1400, digo, pero también hay mitología de la parte eslava, de la zona, bueno, que habían sido de la ex Yugoslavia, digo, todavía hay toda una cultura que va convergiendo en la figura de Drácula, ¿no? Efectivamente, es como decís vos, podría decirse que la historia de Drácula, como la conocemos hoy, tiene una doble fuente, una fuente histórica, que según cuenta la leyenda o el mito, que dice que Bram Stoker tomó conocimiento de esta historia a través de un húngaro que le contó sobre el príncipe Vlad Tepes, Vlad el Empalador, qué lindo nombre, Vlad Draculea, de la orden del dragón, de los Dracul, que era un príncipe transilvanio de Valaquia, transilvano, y que luchaba en la guerra de cristianos y otomanos, por la libertad frente a la invasión otomana, por la libertad de su tierra. 1462. Constantinopla había caído. Los musulmanes turcos arrasaban Europa con fuerzas devastadoras y llegaron a Rumania amenazando a toda la cristiandad. En Transilvania se preparó para la defensa un caballero rumano de la Sagrada Orden del Dragón, conocido como Drácula. Y parece ser que este príncipe Vlad tenía una costumbre bastante botánica de hacer florecer flores de sangre a lo largo de los caminos de su tierra, porque ponía a todos los prisioneros otomanos que tomaba después de la batalla y los empalaba y los dejaba a los costados del camino como escarmiento para los invasores. De allí también el mito de que bebía la sangre de sus enemigos, de que tenía un pacto con el demonio, de que era Satán mismo, etcétera, etcétera, todas las cosas que se decían de un lado y del otro para infundir miedo al invasor o dar bríos a los defensores. Esa es la parte, digamos, histórica. Y la parte más o menos diría Jung, del inconsciente colectivo, la parte que a todos nos toca, el tema de la muerte, lo que pasa después de la muerte, lo que sucede con los cuerpos después de la muerte, lo que nos sucede a nosotros como sujetos después de la muerte, es uno de los interrogantes más irresueltos, irresolutos de toda la historia del hombre, de la humanidad. Y ya desde médicos famosos como Hipócrates, Galeno, qué sé yo, el árabe Avicena y aún ignotos chinos, egipcios, babilonios, alertaban a las comunidades sobre lo que podía esperarse de una alteración extrema de los latidos del corazón, de la muerte súbita, de lo que pasaba después cuando algún perro o algún lobo rascaba las tumbas y aparecían cadáveres con retraídas las encías y los labios por efecto de la corrupción, entonces parecía que le habían crecido los dientes. Sabemos que después, como diría Borges, la industria de la muerte ni siquiera erosiona el crecimiento de las uñas y de los cabellos, entonces se veían de repente cadáveres con pelos crecidos, con el pelo crecido, con las uñas crecidas, con los dientes retraídos, con alguno que había muerto pero no era muerto porque tenía catalepsia, como en aquel famoso cuento de
de Edgar Allan Poe, La muerte prematura. Bueno, todo esto que estaba, este bagaje cultural que estaba entre todos, miren, hasta un papa en 1700 mandó a un médico de la época a que investigara qué pasaba en los cementerios, que aparecían o salían o intentaban salir de la tumba un montón de gente, y era justamente porque conforme la ciencia y la medicina de la época a veces no era posible determinar con certeza la muerte de una persona, y entonces se lo enterraba cuando todavía estaba vivo, y entonces después empiezan a surgir los rumores de los revenants, de los muertos vivos que volvían de la tumba y que para restaurar sus funciones necesitaban alimentarse del fluido vital, de la energía, y entonces todo esto del no muerto, del caminante nocturno, del vampiro, del vampiro, forma parte también del folclore popular, que va desde los chinos con los famosos Jiangxi, que son los vampiros que chupan el ki, la energía vital, a nuestro más occidental y más conocido vampiro con orígenes rumanos, pero ya hoy de todas las latitudes. Me voy 5 minutos al baño y tiran toda la mejor data que tenían a mano. Y eso que todavía falta, ¿eh? La verdad que vienen bárbaro. Y yo no quería dejar de recordar, además de lo que estás aportando, Pablo, de la idea casi folclórica del vampiro, porque es predecesor a Drácula, digamos. Drácula como que junta en sí mismo las mejores características y crea un personaje nuevo a partir de la idea del vampiro. Pero no hay que olvidar, como decías vos, en leyendas rumanas, en la que el vampiro era casi una figura campesina, digamos, de leyendas campesinas, más parecido al zombie, ¿no?, que a lo que nosotros tenemos en cuenta como vampiro. Y de ahí también hay que tomar textos anteriores que más o menos fueron fundando esta idea de ya un ser más consciente, un ser menos ¿cómo decirlo? Sí, menos descerebrado, como se lo tomaba en un comienzo al vampiro. Como te digo, más parecido al zombie que conocemos ahora. Pero que sí tenemos, por ejemplo, a John Polidori, con justamente su texto El vampiro, que estaba inspirado en la figura de Lord Byron. Otra, ¿cómo es?, de Lord Ruthven, también es anterior de alguna manera en esta idea del vampiro como alguien que a la vez te seduce, ¿no? Porque va más allá de simplemente el alimentarse de tu fuerza vital, sino que empieza a volverse cada vez más pecaminoso, cada vez más tentador, cada vez más pecaminoso en el sentido más cristiano de la palabra, vamos a decirlo, ¿no? Que eso me parece que es muy llamativo y muy interesante, porque empieza a llevar a la perdición un ser que no está muerto, pero que tampoco está vivo. Y en esa forma liminal de la existencia es donde provoca su terror, ¿no? Porque dejó de ser el zombie, pasa a ser un ser que, si bien no está vivo, tampoco está muerto. Y no es porque volvió de la muerte, sino porque no murió. Y eso me parece que es maravilloso. Contanos un poquito más, Pablo, a ver qué te parecen estas ideas. Muy cierto lo que decís, muy cierto. Las tradiciones respecto de los no muertos, respecto de estos seres que efectivamente se parecen en principio más a un zombie, hunden su origen en la noche de los tiempos, porque en la mayoría de los folclores siempre hay alguna historia de un muerto que vuelve después de la muerte, de un no muerto, de un caminante, de una sombra, de un aparecido, en fin, de seres inclasificables que necesitan de la energía representada en la sangre. Recuerden que estamos en épocas donde la ciencia se parecía bastante
a la alquimia bastante a la magia y la magia bastante a la superstición. Entonces todo este cúmulo, este bagaje, hoy lo decíamos, lo citábamos al amigo Carl Jung y el inconsciente colectivo. A mí me gusta imaginar que el inconsciente colectivo es como una especie de río donde uno tira un balde y saca y siempre viene con algo. Bueno, los escritores en general deberíamos tener presente que nuestro trabajo es oficiar de catalizadores de ese inconsciente colectivo y reflejar una realidad, una pulsión, un estado de las cosas en una determinada comunidad histórica. Y entonces sí, claramente, todo este conjunto empieza a aflorar, y no en vano empieza a aflorar, a convertirse en literatura, en una época donde el racionalismo, el iluminismo, desprecia todo aquello que no sea ciencia, desprecia todo aquello que no sea producto de un sistema científico de prueba y error, de un silogismo que pueda demostrarse. Y justamente entre los intersticios de esa represión ahora producto de la ciencia, empieza a florecer lo que después conoceríamos como el gótico, que es este movimiento o esta época de la literatura que podemos citar con el Castillo de Otranto, de Walpole, pero también, como bien vos decías, en esa famosa noche en la Villa Diosdati, donde estaban Lord Byron, Mary Shelley, Polidori, él escribe El vampiro, escribe Mary Shelley su Frankenstein, y entonces tenemos todo un conjunto que empieza a desplegarse en la literatura de un miedo reconvertido y transformado, de un miedo folclórico transformado a un miedo contemporáneo. Dejaste la frase en esto de los miedos contemporáneos, ¿no? Y pensaba en que la literatura y los mitos, ya vamos a entrar bien en la novela de Bram Stoker, pero pensaba en esto de cómo lograr encontrar los miedos contemporáneos, y que de alguna manera esta gente de esos siglos encontraron el miedo casi humano, ¿no? Porque que trasciende también los tiempos, porque logró, lo que es la leyenda del vampiro y con Drácula en particular, es trastocar la idea de lo sagrado, de lo inocente y de lo vital en algo perverso y malvado, ¿no? Porque, digamos, considerar, corregime vos que sabés mucho más de religión cristiana o del cristianismo, como la sangre que se pone como algo primero hereditario y después como algo sagrado en la sangre de Cristo, termina siendo la sangre el vehículo de la maldad en este caso. Y esa forma de trastocar el símbolo logra que a todos nos aterre, porque ya veníamos con la idea, o ya la humanidad venía con la idea de la sangre como algo real, ¿no? Desde digamos, como algo bueno, ¿no? De gente de buena sangre, o de sangre real, o de sangre como algo sagrado, como lo vital, como lo puro, y termina siendo el símbolo del que se alimenta la maldad. Y eso es romper en nuestro inconsciente colectivo, como bien lo llamaste, con lo que veníamos prefigurados. Entonces, convertir eso en la maldad es un gran logro de estos locos que han escrito tantas cosas en el gótico y que usaron toda la moralidad victoriana para poder desubicarnos, dejarnos en un lugar de terror, porque no estamos acostumbrados a eso y porque nos tira en un abismo que no entendemos, ¿no? Cómo ese símbolo que se supone que es algo bien visto termina siendo también un vehículo de la maldad, ¿no? También en la inocencia, convertir la inocencia en algo malvado después. Me parece que eso es un gran logro que nos ha hecho que tengamos todavía miedo aún de todas estas historias. Ah, qué tema maravilloso, qué cuestión tan radical que traes a la mesa. Pero
Vamos a ir de atrás para adelante. Hasta que llegó Lovecraft, H.P. Lovecraft, Howard Philip Lovecraft, nuestros miedos, nuestros monstruos, se conjuraban con un elemento de piedad, exhibiendo un crucifijo con agua bendita, aún mismo con la hostia. Es decir, este movimiento de corrupción de la pureza a través de la sangre corrupta reclamaba la irrupción de un elemento sagrado, divino, que restaurara el equilibrio destruido por ese ser pecaminoso, abominable, satánico, que venía a contagiar de su corrupción. Sin embargo, viene Lovecraft y rompe todo esto, porque ya los temores, los monstruos, los dioses malignos que él enuncia, se desentienden absolutamente, no ya de toda religión, sino que ni siquiera del hombre. Estamos en un estadio posterior. Pero ¿por qué empiezo por un extremo para volver a tu pregunta? Porque justamente estamos mirando procesos históricos, procesos de catalización de momentos históricos, procesos donde la literatura exterioriza el sentir de un pueblo, de una generación, de un momento determinado en la historia de la humanidad. Entonces, es tan cierto lo que vos decís, no hay nada más por un extremo, es tan cierto lo que vos decís, no hay nada más arraigado que la idea de la sangre como linaje, la idea de la sangre redentora, la idea de la sangre como esa sospecha que tenían en la antigüedad, que constituía el fluido vital que nos mantenía vivos. Llega el vampiro y se apropia de esa sangre, pero no solo se apropia de esa sangre, sino que disemina su corrupción entre los infectados, qué palabra para estos días, los infectados de su corrupción, que son los mordidos, los transformados. Y después empezará una disquisición, si hasta cuándo hay que morderlos para convertirlos, hasta cuándo hay que morderlos para matarlos, hasta cuándo hay que morderlos para tenernos como esclavos, y toda una categorización de distintos estadios vampíricos, por llamarlo así, que no vienen al caso. Pero lo que vos señalás es importantísimo, es este miedo basal entronizado en la idea de todos los pueblos a lo largo de toda la historia de la humanidad, que no solo es un miedo a la muerte, sino que esa muerte se apropia de lo más sagrado, que es nada menos que la sangre, entendida como la vitalidad, como aquello que nos da vida, sea en un contexto puramente científico, si nos desangramos nos morimos, o en un contexto absolutamente religioso, esta es mi sangre, coman todas y beban todos de él. Entonces esta es la sangre que nos redime, sea por una razón o por la otra, viene este miedo, este temor tan ancestral a apropiarse de lo sagrado. Y algo que también da miedo, y ya metiéndonos en lo que es la novela de Stoker, es el hecho de que él utilice diarios para referirse al conde Drácula. No utiliza el recurso de hacer una novela lineal como podían ocurrir con la gran mayoría de las novelas decimonónicas, que llevan todo un recorrido de novela, bueno, lo que conocemos como novela obviamente tradicional, que va de manera lineal y que tiene muchas descripciones y demás, ¿no? Más también ligado a lo que estaban hablando de la novela gótica. Pero Stoker utiliza diarios, quizás como para hacer un temor un poco más, generar un efecto en el lector de que yo me estoy refiriendo a diarios que se supone que son recortes y da veracidad a la narración, sobre todo porque Drácula pasa a ser un referido por esos diarios y nosotros no tenemos más herramientas que esas para poder conocer a este personaje. Efectivamente, Bram Stoker innova de alguna manera en lo que se venía escribiendo hasta ese momento. Ahora vamos a ver un pequeño despiste de esto que estoy afirmando,
pero es la excepción que confirma la regla, él innova al construir una novela epistolar, es decir, que vamos construyendo el relato a partir del punto de vista en primera persona de cada uno de los protagonistas, sea Jonathan Parker, sea Mina, sea los médicos, sea Van Helsing. Es decir, hay todo un conjunto de miradas, por lo tanto es una obra que podríamos decir polifónica, que le permite a él usar la primera persona para contar, y sabemos que la primera persona lo que permite es la inmediatez, la presencia encima de los hechos. Decía yo que hay una excepción. Bueno, hay lo que se dice que es la primera novela policial moderna en el sentido de Inglaterra, como se la conoce hoy, que es la famosa novela de Wilkie Collins, La piedra lunar, donde justamente él usa la novela epistolar para empezar a desandar la historia de estos múltiples sospechosos que se han robado o se habrían robado, algunos de ellos, la famosa piedra que se llama la piedra lunar. Stoker verdaderamente logra llevar la literatura que diríamos posgótica, pero es gótica porque por la época final del siglo, sin embargo se inscribe total y absolutamente en lo que podríamos llamar todos las características tipificantes del gótico, lleva la novela a un nuevo estadio, a un nuevo escalón, donde conjuga lo que veníamos hablando, los miedos, conjuga una situación social contemporánea, retrata de una manera admirable toda la represión, la perversión y las buenas maneras que disfrazan las intrigas, las traiciones, los deseos de una comunidad, y lo convierte en justamente una novela icónica que, a partir de las distintas miradas de sus protagonistas, nos permiten construir, abro paréntesis, cierro paréntesis, en nuestra mente esta imagen del conde Drácula, que por lo tanto siempre, y ahí es uno de los hallazgos de Bram Stoker, siempre se va a compadecer con ese temor que nosotros, con esa idea que tengamos del vampiro, más allá que después vino el cine, el cómic y las series a retratar de una y mil maneras la figura del conde transilvano, pero la forma de escribir Drácula que tiene Bram Stoker es una forma que nos lleva, que dialoga, que nos lleva a entablar un diálogo con este miedo interior tan profundo que veníamos hablando, tan larvado, del vampiro, del chupasangre. No, pero claramente. Y a mí me parece que es algo que siempre quiero hacer, ¿no? No me parece, es algo que siempre quiero hacer, que es recomendar que se lea la novela, porque la novela de Drácula no es lo mismo en muchísimos sentidos que las otras adaptaciones que se han hecho, tanto del cine como el cómic o de la pintura, como cualquier otra cosa que ha surgido a partir de Bram Stoker, porque la novela es tan potente literariamente, tan potente, que es muy difícil de escapar de su magia. Porque, digo, de su magia y se larga a llover con todo. Ahora, Drácula lo que tiene en esta forma de ser creado epistolarmente, digamos, la narración es armada epistolarmente, entonces lo que nos sucede es que nos da un aire de verosimilitud muy fuerte, porque la primera persona está totalmente presente en cada una de las narraciones y se va construyendo, cada uno de los personajes se construye a sí mismo a partir de que habla, pero entre todos construyen a Drácula, que eso es lo maravilloso. Drácula no habla. ¿Me explico? O sea, uno no lee a Drácula directamente contando una narración. Drácula habla a través de los demás, y a través de los demás es que lo conocemos, como estabas diciendo, Pablo, y en esa forma de construirlo, ¿no?, nos da la idea de lo
de cómo lo ve cada uno. Por eso me parece maravilloso que después en la cultura pop y popular y en las demás artes se ha generalizado diferentes ideas de Drácula, ¿no? Tenemos al conde Orlok, ¿no? Primero allá, a Nosferatu, digo, como ese pelado feo, ¿no? Y después tenemos vampiros totalmente seductores y hermosos, ¿no? Y así se va a ir cambiando la idea, porque en la novela misma cada uno lo ve de manera diferente, con sus aditamentos y con sus propios miedos. Cada personaje tiene su miedo y transporta y proyecta en el conde Drácula sus miedos más profundos dependiendo de cada personaje. Y eso me parece que es un hallazgo increíble, y la novela fluye tanto y está tan metida la primera persona y el subjetivismo ahí adentro que no deja más que responder obviamente al gótico y obviamente al romanticismo, ¿no? En este punto exacto entre, como diría Piglia, entre el racionalismo y el psicoanálisis se daba este tipo de cosas, ¿no? Y acá todo podía ser posible, y Drácula podía ser posible por ello. O sea que podríamos decir: todos los miedos el miedo, todos los Dráculas el Drácula. Lo que vamos a encontrarnos, ni bien abrimos la novela de Bram Stoker, es que está dedicado a un amigo llamado Homie Beg. No sé si tienen info sobre eso, yo no tengo idea, pero me llamó mucho la atención esa dedicatoria. Y después nos vamos a encontrar ya así con la primera parte, que es Diario de Jonathan Harker, un muchacho joven que se encuentra viajando a Transilvania justamente para encontrarse con el conde Drácula, al cual también, como veníamos muy bien mencionando, Drácula no habla, y las veces que aparece por medio de cartas, como una que le escribe diciéndole: distinguido amigo, bienvenido a los Cárpatos, le espero con impaciencia, descanse esta noche, mañana a las 3 saldrá diligencia para Bucovina. Y va apareciendo Drácula como si fueran pantallazos, pero nunca lo vamos a ver y menos lo vamos a oír. Así es, Mati, así empieza la novela, esta novela que decíamos que es una novela coral, una novela polifónica, donde vamos escuchando las voces de los distintos protagonistas, y a partir de esas voces nos vamos armando una idea multifocal, de quién es este tremendo conde Drácula, a quien de alguna manera lo presenta nuestro amigo y mi colega abogado Jonathan Harker, que trabaja para una empresa de bienes raíces y que va a Transilvania a través del famoso Paso del Borgo, y que tiene que tomar un barco, y que después lo espera la no menos famosa diligencia sin cochero para llegar al castillo del conde Drácula en los montes Cárpatos. Allí lo espera este personaje un poco extraño, un poco anómalo, que anda de noche, que no come, que lo tiene de huésped en el castillo, hasta que de repente empieza a notar que además de esas anomalías no se reflejaba en los espejos, pero que además ya no era un conde, o en todo caso lo era, pero además era un ser abominable, que no lo tenía de huésped, sino que lo tenía de prisionero, un prisionero que es sometido a toda clase de vejámenes por 3 mujeres vampiras, oh Dios, 3 mujeres vampiras solas, con el tiernito de Jonathan Harker, y que están a punto de masticárselo, y el conde finalmente interrumpe este connubio degenerado, y a cambio de el joven Jonathan Harker les entrega un bebé
para que se lo coman, y entonces estas 3 vampiras, pobre inocente, se lo devoran, y aparece la madre reclamándolo, y entonces el conde hace que los lobos se lo coman. De hecho, un cuento mío que se llama El Atamán de los Gitanos cuenta esta historia, aprovechándome que justamente lo que venimos hablando es una novela multifocal, epistolar, con la mirada de cada quien de los personajes. Yo me permití hacer una especie de fanfiction y contar desde la mirada del jefe, el atamán, el cacique de los gitanos, qué fue lo que pasó justamente cuando viene esta mujer a reclamar a su pobre hijito y que se la comen los lobos. Y habla también del extranjero que está encerrado y que le tira con un pañuelo y unas monedas para que lo rescaten. Sabemos que el conde Drácula toma los documentos eran títulos de propiedad de distintas propiedades en Inglaterra, y se va hacia Inglaterra mientras lo deja allí encerrado al pobre desgraciadito, que finalmente logra escapar y lo reciben unas monjas, y ahí queda un tiempo totalmente desquiciado por las torturas, vejámenes y demás desgracias que, ay Dios querido, le infirieron estas 3 mujeres degeneradas, vampiresas. Y el conde se va, mientras tanto, en barco hacia Inglaterra. En eso que decís y la forma en que lo decís, Pablo, me parece que está un poco la clave, porque vos lo decís en chiste, pero a la vez es un poco como que está oculto eso, ¿no? Porque cómo él iba a referir lo que le estaba pasando si tenía que ver con la corrupción de su honradez, ¿no? Hablar de la corrupción de su honradez entra por ahí, digamos, está por ahí. Estar a la merced de 2 mujeres vampiresas también le hace que tenga que ocultar lo que pasaba y lo nombre como algo horroroso, como algo, porque de otra manera no se puede justificar. Entonces, ese tipo de doble discurso o de indirectas que hay son las que hacían que la obra sea, por supuesto, lo que es, ¿no? De estas sugerencias y sugestividades constantes. Seguí, por favor, que me encanta cómo estás narrando la historia. Ya presentamos a uno de los protagonistas, Jonathan Harker. Nos falta presentar la protagonista femenina, la protagonista femenina, que es la prometida de Jonathan, que es Wilhelmina Murray, más conocida como Mina. Resulta que, bueno, mientras Jonathan se va en su viaje de negocios y se demora y hay que esperarlo, Mina se va a una localidad que está en la zona del sur oeste de Inglaterra, en la parte inmediatamente abajo del país de Gales, en el mar, en el estrecho que limita con Irlanda. Y allí, en la localidad de Whitby, está su otra amiga, que se llama Lucy, que era una chica que aún para los estándares de la época diríamos que era un poco ligerita de cascos. Lucy era una rubia que tenía un montón de pretendientes, un médico, un cowboy, otro muchacho, todos acaudalados que le hacían promesa de amor y le ofrecían matrimonio, y ella se divertía coqueteando con todos ellos. Nuestro amigo el conde, en su viaje marítimo hacia Inglaterra, en el famoso barco Demeter, aquel barco que llega al puerto de Londres con toda la tripulación muerta. Allí viaja nuestro amigo conde transilvano en un ataúd que dentro tiene tierra transilvana, porque esta es otra característica que le da a nuestro amigo Bram Stoker. El conde duerme de día y debe dormir en un ataúd que debe contener tierra, entre comillas, sagrada, que es la tierra de su patria.
Resulta que esta chiquita, Lucy, casquivana, ya estamos viendo embrionariamente lo que después veríamos en todas las películas de los 80, la rubia ligerita de casco es la primera que la liga, acá también, esta chica Lucy, la amiga de Mina, que vive allí en Whitby, empieza a sufrir lo que parecería como un poquito de anemia, empieza a tener debilidad, empieza a tener una palidez extrema y un día descubre que tiene los preceptivos 2 agujeritos en el cuello. Entonces allí uno de estos pretendientes es el doctor Seward, que es el regente, el director de un loquero. Este muchacho, este médico que dirige el loquero, donde está internado nada menos que mi querido amigo Renfield. Renfield, qué belleza de personaje. Renfield, que cuenta, parece ser que Renfield fue el primer agente de bienes raíces que fue a Transilvania y que por supuesto lo sedujo, lo cooptó nuestro amigo Conde, y de allí quedó piruchino y estaba de alguna manera como una especie de Juan el Bautista, el precursor, preparando la venida del que había de venir, pero que no era el redentor de la santidad, sino que era el redentor de la maldad, de toda la malignidad que tenía nuestro amigo Conde. El doctor Seward busca a un antiguo profesor suyo, que es nada menos que Abraham Van Helsing. Recordemos que nuestro amigo Bram Stoker se llama Abraham y su personaje, su antagonista por antonomasia de la novela también se llama Abraham, que es el profesor Van Helsing, que es un médico holandés, un experto en enfermedades raras, en enfermedades misteriosas, que ha dedicado toda su carrera a investigar estas cosas y trata de restaurar la salud que cada día se va perdiendo de una forma más agravada de la pobre Lucy, que finalmente muere. No, ¿cómo que Lucy muere? Pero me acabas de matar, Pablo. No me puedes tirar eso ahora. Pero bueno, está bien, aclaramos igualmente en este programa que tenemos como consigna que novela que tiene más de 100 años, déjense de joder con el spoiler, ¿no? Me gustó el dato que me diste, es verdad. Van Helsing se llama Abraham, mientras que Stoker usaba el diminutivo de Bram. No sé si fue por algo de la época, si por alguna cuestión antisemita de por aquel entonces. No, desconozco porque no utilizaba su nombre completo el amigo Stoker, que además era irlandés, aclaramos, ¿no? Porque muchas veces se habla de literatura inglesa y lo quieren meter de prepo a Wilde y a Stoker ahí, pero era irlandés. Y también vale la pena resaltar el término casquivana, que me parece genial. No, pero fuera de eso, la idea de Abraham, ¿no? Esta idea judía de Abraham, me parece que está ahí, religiosa, atrás de todo esto. Por otro lado, me parece muy acertado lo que dijiste, Pablo, en esto de que Renfield, uno de los mejores personajes, también estoy totalmente de acuerdo, Renfield es una especie de doble de Yocanan, ¿no? De Juan el Bautista, que avisa la venida de, ¿no? Y eso me parece que es brillante también. Volvemos a trastocar los símbolos. Creo que eso es fundamental. Y hay un tópico acá, ¿no? Que es un poco el clásico del monstruo que viene y la damisela en peligro, ¿no? Pero creo que en estos dos personajes se desdoblan otra cosa. Hay una vueltita más en esto. No es que hay que rescatar a la damisela en peligro solamente acá, ¿no? Porque hay una especie de forma de mancillar al hombre sacándole a las mujeres, ¿no? Que viene por ahí la mano. Que ahora que presentaste a las dos protagonistas más fuertes, creo que hay un poquito más, porque cada una de ellas representa otra cosa, ¿no? Representa otra cosa, representa diferentes formas de la mujer y de ese momento, y me parece que es interesantísimo el juego que hace Stoker diciendo, bueno, esto le pasaría a Mina, a Lucy le pasa esto, así que ya sabemos lo que le puede pasar a Mina. Entonces estén pendientes de que a Mina no le pase esto. Es que esa forma de la narración y el suspenso y de crear la expectativa del terror, ¿no?
Por otro lado, si te animas, Pablo, por favor, danos tu impresión sobre el personaje de Van Helsing, que ha sido tan mancillado por la cultura popular, tan mal puesto en un montón de cosas, y sin embargo es un personaje muy interesante porque en él conviven, ¿no?, lo que es la ciencia y a la vez la creencia, y es como es como si él fuera esta especie de límite entre los dos tiempos, ¿no?, entre un siglo y otro. Pero claro que sí, definitivamente es así. Y pensemos una cosa, lo que decía recién Mati respecto de novelas que tienen más de 100 años y la imposibilidad de spoilearlas, más esta. No podemos dejar de pensar en el contexto que nuestro amigo Stoker escribe. Y no podemos dejar de pensar en el contexto en que él, como irlandés, escribe. Recordemos, los irlandeses tienen una tradición de un fuerte arraigo católico. Los ingleses tienen, a partir de nuestro amigo Enriquito VIII, tienen una tradición de un fuerte arraigo anglicano. Los personajes en su mayoría son católicos, claramente, pero Jonathan al principio dice que él es un clérigo inglés, es decir, lo que está diciendo es: yo pertenezco a la Iglesia de Inglaterra, soy anglicano. Tanto es así que cuando una de las mujeres le da para enfrentarse al conde, le da, cuando está llegando a Transilvania, le da un crucifijo y él no lo quiere, cuenta porque tenía, debemos creer que lo que está refiriendo es un rosario, y entonces para los anglicanos todas estas cosas de imaginería, de elementos de piedad, son una profanación, son idolatría, no deben ser aceptadas. Y entonces este juego de culturas que se contraponen también se revela indudablemente en la presencia de estas dos mujeres. Una, la que responde al paradigma victoriano de mujer casta, que tiene un prometido, que se va a casar, que va a formar una familia, que va a tener hijos, y la otra, una chica que tiene distintos prometidos, distintos cortesanos, distintos pretendientes, uno el doctor Seward, el otro americano, el otro es el lord, que ahora no me acuerdo el nombre, y entonces ella disfruta de este cortejo galante y no tan galante de los muchachos. Estamos viendo, lo que vos decís, una tensión dramática planteada a partir de un sustrato que para nosotros hoy, argentinos del siglo XXI, nos resulta por ahí un tanto ajeno y que lo ignoramos por no tener contexto. Pero en la medida que uno se adentra en la historia y empieza a mirar la historia con una mirada un poco más ampliada, se da cuenta cómo se conjugan todos estos elementos que vos bien señalabas para ir generando la tensión dramática. Van Helsing también es, a mi modo de ver, un resumen de la época, porque por un lado tenemos un médico, un experto, un profesor, un estudioso, un filósofo, y por otro lado tenemos un creyente, como bien decía Luis Alexis. Abramos, como decías en mi intervención anterior, abramos por un instante la mirada, abramos el escenario, miremos un poquito más allá de la mera historia que nos cuenta, como decía Cortázar, una novela es un tren en movimiento y la ventana es la mirada del autor, que es por donde nos quiere hacer ingresar. Pero miremos el tren en movimiento. El tren en movimiento es siglo XIX, un siglo de pesadillas colectivas. Tenemos la revolución industrial, las migraciones masivas, el positivismo de Augusto Comte, la teoría de la evolución de Charles o Carlos Darwin, la teoría del marxismo del otro Carlitos, Carlos Marx, el siglo de las invenciones que van a cambiar definitivamente el entendimiento de la civilización, el telégrafo, el tren, el teléfono, un poco después vendrá el cinematógrafo, etc. El psicoanálisis con Freud, que cambia la idea de esa cosa que está subyacendo detrás de nuestra razón y que es algo por descubrir. La otra terra incógnita que hablábamos al principio, después va a venir
nada menos que Einstein a modificar con la teoría atómica y la teoría de la relatividad el entendimiento que tenemos de todas las cosas. Ya pasó la guerra franco-prusiana, que es el prólogo de la guerra que está por venir en apenas 20 años más. Estamos en 1897, que es la primera guerra mundial, el primer holocausto humano, la guerra mundial. Stoker no puede despojarse de todas esas cosas, y por lo tanto sus personajes reflejan esta alteridad, este estado alterado. Alterado viene de alter, del latín ser un otro, el alter, la alteridad en la que están todos permanentemente oscilando entre la ciencia y la razón, la fe y la cultura. Este oscilar constante es el mejor representante, es Van Helsing, que por un lado es un hombre de ciencia, un estudioso, pero por otro lado es un creyente, y que está allí, que acude allí, es el personaje de la autoridad, el antagonista de la novela, que está allí para detener a la maldad del conde. No lo puede hacer con Lucy, y como bien se apuntaba aquí, va a tratar de hacerlo porque por supuesto, como anticipaba Luis Alexis, el conde no se queda quietito, no solo queda satisfecho con su voracidad, no queda satisfecha con Lucy, sino que va detrás de Mina. Sí, me interesa esto que decías también de contextualizar lo que es el siglo XIX. Imagino que si esto ocurre hoy, me imagino más aún en el siglo XIX, que hablar de Transilvania o hablar de Marte era más o menos lo mismo, a lo que me refiero. Para el público, para la civilización occidental, ¿qué era Transilvania? ¿Qué era Rumania? Era ninguna persona que accediera al libro en aquel entonces. Muy pocos tendrían una vaga idea de ni siquiera de dónde quedaba en el mapa, qué historia había ahí, de qué gente se trataba, ¿no? Es como, de alguna manera, también hablar del mal que viene de un lugar totalmente desconocido. No sé qué trascendencia podía tener para la gente de la Gran Bretaña de aquella época, qué conocimientos podían tener sobre todo lo que estaba narrando Stoker ahí. Como diría el recordado Pancho Ibáñez, todo tiene que ver con todo. Por un lado, insisto, abriendo el panorama, mirando un poquito transversal lo que estaba pasando en el mundo en esa época, hacia finales de 1700 y primera mitad de 1800 se produce la llamada primera revolución industrial, la máquina de vapor. ¿Esto qué pasa? Bueno, sobre todo en Inglaterra, las condiciones paupérrimas del aborto, lo que Dickens de alguna manera retrata de forma tan admirable, toda esta pobreza que se empieza a suscitar, toda esta utilización de mano prácticamente esclava, esa resulta de que hay una nueva actividad, que es la actividad industrial. Esa actividad industrial reclama otra actividad como es la de la minería para el carbón, etcétera, etcétera, todo lo que es la cadena llamada cadena de valor, que hace que se generen nuevos puestos de trabajo, nuevas actividades vinculadas con la principal, que es la industria. Esto hace que surja una nueva, llamémosle clase social, que es la del industrial. El poder empieza a cambiar de mano, el dinero empieza a cambiar de mano, y los nobles, que estaban más asociados a una actividad extractiva de la tierra, empiezan a ver cómo suceden cambios que, claro, no tienen nada que ver con su forma de vida, y empiezan a empobrecerse, empiezan a ver cómo, decíamos al principio, lo único que les va quedando de la nobleza es el título nobiliario, y entonces empiezan, como sucedió acá también a finales de 1800, las chicas de sociedad, de apellido pero sin un peso, a casarse con los inmigrantes que venían con dinero. Bueno, en Inglaterra se anticipa una cosa más o menos similar. Vienen ricos de aquel lado, del otro lado. Pensemos, Inglaterra es una isla, entonces tiene esta cosa insular, esta cosa, en inglés hay un
aislamiento se dice isolation, que viene de isola, del latín isla. Ellos son una gente aislada que vive en una isla. Entonces todo lo que quedaba más allá del paso de Calais, del estrecho allí de Calais, era el otro mundo, y ese otro mundo, tanto más si era un mundo lejano, un mundo de gente que también pensemos esto otro, el conde, estos nobles, en muchos casos de nobleza dudosa, eran condes eslavos, eran condes de los antiguos reinos latinos de los Balcanes, eran nobles que exhibían títulos nobiliarios más o menos comprobables, pero sobre todo que tenían dinero. El conde Drácula va a Inglaterra, va hacia Gran Bretaña, merced a los títulos de propiedad de bienes raíces que le trae nuestro amigo Jonathan Harker. Entonces, esta cosa que está latente allí, este movimiento histórico en el que está toda la novela inmersa, no puede soslayarse, porque si no nos perdemos de vista desde dónde se está contando. Me parece, por un lado, me parece apabullante toda la info que tenés y es genial, porque así funciona, digamos, cómo uno puede leer una novela de hace tanto tiempo, o tan poco tiempo en realidad, porque hay novelas más viejas, pero digo, de ciertas épocas. Me parece interesante este juego doble. A ver, tenemos la visión de los ingleses recibiendo al extranjero, ¿no?, como un peligro, porque les viene a sacar a las mujeres para que las mujeres se casen con ellos. Y tenemos también la visión del conde, ¿no?, siendo esa nobleza rancia que viene a modernizarse, a volver a actualizarse, a rejuvenecerse con la sangre ajena, ¿no?, en tierras inglesas. O sea, tenemos los dos con la misma necesidad o en la misma disyuntiva, articulando de maneras diferentes, ¿no? Diferentes, pero a la vez juntándose en lo mismo, digamos. Por un lado, la misma causa, que es esta decadencia de la nobleza, los hace a los dos accionar y juntarse. Directamente los hace chocar. Y eso me parece que es una buenísima visión para poder abarcar también las temáticas de esto. Y otro juego doble que me gustaría apuntarte para que charlemos de esto es que tanto la visión de un lado como de otro va y vuelve y se retroalimenta, porque tenemos al conde, que era alguien no muerto, está vivo y viene a Inglaterra, y tenemos a Harker, digamos, y ese es el peligro, ¿no? El muerto que traspasa la vida y que es peligroso por eso para los ingleses. Pero para el conde, el peligroso es Harker, a quien dio por muerto. Dio por muerto y Harker aparece vivo. O sea, Harker también es uno que atraviesa la muerte y aparece vivo. Y el atravesar la muerte implica a la vez un peligro y a la vez una revelación. Y eso me parece que es un juego genial entre lo que hace Drácula, como siendo alguien muerto vuelve a la vida y trae el peligro, y como Harker, dado por muerto, vuelve a la vida y le trae el peligro hacia el conde, porque es el que sabe qué es el conde, quién es y quién lo devela, digamos, quién lo desenmascara. Estos pares que vos bien enunciás son los que provocan la tensión dramática, lo que generan esta contienda dialéctica que permite el movimiento de la novela y el escalamiento de las situaciones cada vez más dramáticas que van a desembocar, por supuesto, en el último punto de inflexión, en el clímax, para después ya dar paso a la resolución. Estas dos miradas, estas dos aproximaciones que vos señalabas, generan el movimiento de toda la novela, generan la tensión dramática, generan el conflicto y van aumentando paulatinamente. Hoy la habíamos dejado a Lucy muerta. Resulta que mientras tanto el pobre desgraciadito, ya habíamos dicho, de Jonathan se escapa, está un tiempo loco, perdido. Las monjas le mandan una carta a Mina lo va a buscar, se casan allá. Mientras tanto
En Whitby la gente empieza a nombrar de una señora, de una dama que anda masticándose a los niños, y entonces empiezan las pesquisas liderados por Van Helsing, y resulta que sí, por supuesto, no es otra que Lucy, que se ha convertido y anda devorando criaturas. Entonces finalmente la acercan en su sepulcro. El doctor Van Helsing sella la cripta con una hostia, lo que decíamos hoy de los elementos de piedad como auxilio para enfrentar y dominar el mal, y entonces allí se celebra este ritual que todos conocemos y que ha perdurado, de cómo matar a un vampiro clavándole una estaca en el pecho, poniéndole ajo en la boca y definitivamente decapitándola, o decapitándolo según el género. Esto que se ve allí es el segundo paso, el segundo movimiento, el segundo punto de conflicto de la novela, que abre la puerta, una vez más, como vos bien señalabas, entre esta dialéctica, este pendular dramático entre las maneras de aproximarse a la realidad, entre los que vienen a invadir, los que quieren defenderse, la mujer como moneda de cambio para mantener el poder, el extranjero como un invasor, etcétera, etcétera, todo también cosas que están en el inconsciente colectivo. Jonathan trata de convencerla a Mina de que lo que le pasa a Lucy tiene que ver porque sabe que está el conde allá, y entonces le hace leer los diarios, o sea, hay como una especie allí de el diario dentro del diario, aquel famoso 8º capítulo del Quijote, donde el barbero y el amigo del Quijote ven en la biblioteca que van a tapiar del Quijote cuentos de Cervantes Saavedra, de Miguel de Cervantes Saavedra. Bueno, acá esta cosa del juego del palimpsesto también se da acá. Yo te cuento lo que me contaron otros que contaron y aquí te lo transcribo, y allí este juego, este abismarse de la realidad dentro de una nueva realidad. Jonathan le pide a Lucy que lea los diarios que hasta ese momento veníamos leyendo nosotros. Lucy se lo cuenta a Van Helsing cae en la cuenta de lo que está sucediendo, que es que hay un vampiro y que ese vampiro no sería otro que nuestro amigo el conde transilvano, que reviste todas estas cualidades o calificaciones nefastas que veníamos analizando hasta recién. Y aquí nos ha dejado entonces Pablo Martínez Burquet en el enfrentamiento final, que se lo vamos a dejar obviamente para que lo lean en el libro, ni siquiera que vean la película, lean el libro, que realmente es muy recomendable, es muy llevadero. Por ahí algunos, me incluyo, teníamos una idea o otra novela decimonónica que se va a hacer larga y demás, y puede ser pesada. No, nada que ver en este caso, justamente por lo que comentábamos, ¿no? Que son todos fragmentos de diarios y demás, y se hace muy, muy dinámica. Y bueno, obviamente uno cree, después de tantas series y películas y demás de vampiros, que uno piensa que ya se la sabe de memoria la historia, y no es tan así, por lo menos la historia de Bram Stoker merece ser sí leída. Pablo, contanos, bueno, cómo llegaste vos a este libro, si te agarró muy joven, llegaste más de grande, y después obviamente te vamos a pedir que nos digas 3 películas que hay que ver sí o sí de temática vampiresca. Mi abuelo Pepe, el papá de mi papá, que también es Pepe, por supuesto, y yo me salvé por un pelito de llamarme José María. Mi abuelo Pepe era nacido en 1912 y como todo niño de su época se fascinaba con el cine que al principio eran lo que él decía las cintas mudas, y las cintas mudas que más le gustaban eran las de terror. Entonces él me contaba, para escándalo de mi madre, que se enojaba y lo retaba, y le decía a mi padre que le dijera a su padre que no me contara películas de miedo. Él me contaba El fantasma de la ópera con Lon Chaney, me contaba las películas de los monstruos, Drácula, por supuesto con Bela Lugosi, me contaba Frankenstein con Boris Karloff y todos los monstruos queridos, El hombre invisible y todos los monstruos de la Universal.
Yo, si tengo que signar algún momento de mi vida donde empecé a derivar hacia el terror como esa cosa, ese gusto de asustarnos, ese placer, ese hórrido placer que nos provocan las historias de miedo. Recordemos que las historias de miedo, que el género de terror es un género que como poco se define por la emoción que causa, nos causa miedo, y ese miedo tiene un montón de funciones catárticas, culturales, educativas, pero bueno. Mi abuelo me contaba esas historias y yo creo que a partir de allí agarré el gusto por las historias de terror. Y las películas que voy a recomendar, por supuesto, la mayoría son clásicos que hay que verlos. No puedo dejar de recomendar la película de 1931, la película de Drácula protagonizada por el infaltable Bela Lugosi y dirigida por Todd Browning, pero también, y esto va de Yapa, les recomiendo, que está en YouTube, la película Drácula, que se filmó exactamente con los mismos decorados y durante la misma época, pero en español, protagonizada por Carlos Villarías y Lupita Tovar. Carlos Villarías compone un Drácula con una intensidad dramática que, si no fuera que el pobre era español y que estaba destinado a un público en ese momento limitado, hubiera logrado opacar al mismísimo Bela Lugosi y la historia hubiera sido distinta. Mi primera película de vampiros, entonces, el Drácula de 1931, en su versión doble, la versión de Bela Lugosi, de Todd Browning, y por supuesto la dirigida por George Melford y protagonizada por Carlos Villaría y Lupita Tovar. La otra Drácula que no puedo dejar de recomendar es la Drácula de 1958, dirigida por supuesto por Terence Fisher y protagonizada por el otro Drácula eminente, Christopher Lee, y Peter Cushing haciendo de el Dr. Van Helsing. Y por supuesto Peter Cushing haciendo del profesor Van Helsing. La otra Drácula que hay que recomendar es la de Francis Ford Coppola, aunque algún purista por ahí, esta cosa de Drácula como hombre lobo o los anteojitos a la Lennon color violeta no les guste, pero bueno, la Drácula de Francis Ford Coppola me parece que merece ser vista. Y después podría recomendar muchas películas. Hay tres que a mí me encanta de vampiros. Una es El Ansia, con David Bowie, Susan Sarandon y Catherine Deneuve, que es una delicadeza. La otra, una película sueca, que tanto la versión sueca, que es del 2007, creo, como la del 2010 que hicieron los Yankees, bastante respetuosa a los Yankees, de la película, que se llama Let Me In, Déjame Entrar, que es la historia de un nene y una nena. La nena es vampira. Es fascinante esa historia. No puedo dejar de recomendar otro clásico, que es Vampiros, de John Carpenter. Y como postre, les puedo recomendar esa hermosísima película que es Nosferatu, el homenaje de Werner Herzog al amigo Marno con El loquito de Klaus Kinski. Qué linda cantidad de películas que nos estás dejando también, además de toda la data que nos dejaste, Pablo. También yo voy a atreverme a recomendar justamente la que vos dijiste, Déjame Entrar, que está basada en un libro también, un libro sueco muy, muy bueno, muy perturbador, ¿no? No la versión yankee, sí es cierto, es bastante respetuosa, pero no hay como la versión sueca de esa película. Me pareció genial, así que nos pisamos en ese gusto. También voy a recomendar, para mí, en mi gusto, una de las mejores adaptaciones, también en libro, por supuesto, de lo que es la figura del vampiro, ha sido la modernización que hizo Anne Rice
con su entrevista con el vampiro y su mundo, ¿no? de vampiros sexuales y seductores y, ¿no? Bueno, eso está bastante bien, a mí me parece que respetan bastante o que le dio una vuelta de tuerca un poco más evidente tal vez y que estuvo muy bien. Y una película de vampiros que a mí me interesa muchísimo es La sombra del vampiro, ¿sí? Que la protagoniza John Malkovich y William Dafoe haciendo de la versión, ¿no? El Conde Orlok, que en esta versión de la reversión de la película que no pudo ser tomada y en donde se habla de la película que filma la película y que el protagonista es un vampiro de verdad. Eso es genial. El protagonista del Conde Orlok, de la película ficticia que están armando, que es la misma forma que hicieron con Nosferatu, es un vampiro de verdad. Y eso es brillante. La película no tiene ningún desperdicio para mí. Y además porque uno va descubriendo que con el tiempo y con la metáfora, digamos, de lo que es la película, la vampirización va del lado del director de la película que filma esta película ficticia. Me parece que eso va muy por ese lado. Bueno, después de las recomendaciones podríamos haber seguido hablando hasta vaya a saber qué día, pero Pablo, te agradecemos muchísimo por esto. Queremos recordarle también a los oyentes que pueden suscribirse a la Biblioteca del Sonido y la Furia, en lo que con una módica suma de 300 pesos se pueden llevar un libro a elección todos los meses, así esa locura le estamos diciendo. Así que con eso nos pueden ayudar a seguir adelante y si no, bueno, compartan nuestro podcast, compártanlo en todas las redes sociales, comenten, actívense con nosotros, que nosotros vamos a estar siempre ofreciéndoles lo mejor, puedan estar suscritos o no, o lo que sea. Así que bueno, eso, gracias por todo, Pablo. Si quieres dejarnos un saludo. Muchas gracias a todos, como siempre es un placer, uno entra a delirar y empieza a hablar de las cosas que a uno le gusta, empieza a conectar y bueno, se va por las ramas, pero creo que más o menos logramos nuestro cometido. Así que una vez más, gracias Matías, gracias Luis Alexis, gracias a todos los que nos están escuchando. Les mando un gran cariño y nos seguimos viendo por allí, en el éter y en la vida vampírica. Muchas gracias. Muchas gracias Pablo Martínez Burquet por haber participado del programa. Como vos sabés, no es que a nosotros nos guste meternos en estos temas, pero bueno, el público también nos exige y nos dice, che, pregúntenle a Pablo esto, pregúntenle qué pasó con Scarlett y demás. Quiero comentarles que, por supuesto, esta nota fue coordinada gracias a la amabilidad de Eva Green, que nos ayudó a que haya un huequito en la agenda de Pablo Martínez Burquet para poder hacer esta nota, así que bueno, agradecemos a Eva con quien estuvimos conversando durante estos 15 días previos para poder coordinar la nota, ¿no? Y nos vamos a despedir entonces con música y de la buena, como los tenemos bien acostumbrados, y ya que estuvimos hablando de vampiros, nos vamos a despedir con una versión hermosa de Charly García, Pedro Aznar. Iba a estar Cerati, no pudo por tema de agenda, con la canción Vampiro. Pero qué lindo, por favor. Muy bien, gente, hasta el episodio que viene. Lean mucho, escuchen mucha música y si se animan, escriban. Nota a pie de página. Bram Stoker era amigo íntimo de Thomas Hall Kane, autor nacido en la isla de Man y entusiasta de Islandia. De hecho, Drácula, de 1897, estaba dedicada a mi querido amigo Homie Beg, apodo de Kane, que en la lengua vernácula de la isla de Man significa pequeño Tommy. ¡Vampiro! Déjame dormir tranquilo. Vampiro. Eso fue todo por hoy. Gracias por habernos escuchado. Hasta el próximo episodio. El Sonido y la Furia, el mejor podcast de literatura.